Hola, buenos días. El día de hoy le voy a hablar acerca del capítulo 38 y el 40 de tarea. Mi nombre es Cintia Gardea Franco y estamos en la clase de biofísica funcional. Vamos a empezar con la ventilación pulmonar. La definición de ventilación pulmonar es el flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La mecánica de la ventilación pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y el segundo es mediante la elevación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos. Sin embargo, hay otros que también lo contribuyen. Los primeros son los músculos esternocleidomastoideos que elevan el esternón. Los segundos son los serratos anteriores que elevan muchas de las costillas y los terceros son los escalenos que elevan las dos primeras costillas. Algunas de las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones son las siguientes. Tenemos la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. La presión alveolar está en la glotis abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones. Y las presiones en todas las partes del árbol respiratorio hasta los alvéolos son iguales a la presión atmosférica, por lo que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas. Y la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones. Los volúmenes y las capacidades pulmonares. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen del aire que entra y sale de los pulmones en un método que se llama espirometría. A continuación, en la imagen de la derecha se muestra un espirómetro básico típico que está formado por un tambor invertido sobre una cámara de agua con el tambor equilibrado por un peso y en el tambor hay un gas respiratorio, habitualmente que es aire u oxígeno. Un tubo conecta la boca con la cámara de gas cuando se respira hacia el interior y en el exterior de la cámara. El tambor se eleva y desciende y se hace un registro adecuado en una hoja de papel en movimiento. La capacidad residual funcional, también denominada CRF, es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Es importante en la función pulmonar. Los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Este sería ya el segundo capítulo de tarea. Después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno. Desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono. En la dirección opuesta desde la sangre a los alvéolos y el proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. La composición del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. El aire alveolar no tiene en modo alguno las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico. Hay varias razones para diferenciar estas. La primera es el aire alveolar está sustituido solo de manera parcial por el aire atmosférico en cada respiración. El segundo es que el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Y el tercero es que el dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y para terminar, el cuarto, el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado incluso antes de que llegue a los alvéolos. La humidificación del aire en las vías aéreas. El aire atmosférico entra en las vías aéreas, está expuesto a los líquidos que recubren las superficies respiratorias, incluso antes de que el aire entre los alvéolos, esta se humidifica totalmente, casi totalmente. El aire atmosférico está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Normalmente apenas tiene CO2 y poco vapor de agua. Sin embargo, el aire atmosférico entra en las vías aéreas que está expuesto a los líquidos que recubren las superficies respiratorias e incluso antes de que el aire entre los alvéolos, este se
humidifica totalmente, como ya lo dije. La membrana respiratoria. Se muestra la difusión de oxígeno desde el alveolo hasta el eritrocito y la difusión del dióxido de carbono en la dirección opuesta. En la siguiente imagen podemos observar una capa de líquido que contiene surfactante y tapiza el alveolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolo, el epitelio alveolar y la membrana basal epitelial, un espacio intersticial, una membrana basal capilar y la membrana del endotelio capilar. El cortocircuito fisiológico, esto quiere decir que siempre que la ventilación alveolar sobre el flujo sanguíneo está por debajo de lo normal, hay una ventilación inadecuada para aportar el oxígeno, por lo que es necesario para oxigenar completamente la sangre que fluye a través de los capilares alveolares. Esta sangre se denomina sangre derivada. Y al espacio muerto fisiológico cuando la ventilación de algunos alveolos es grande, pero el flujo de sanguíneo alveolar es bajo, por lo que se dispone de mucho más oxígeno en los alveolos de lo que se puede extraer de los alveolos por la sangre. Y así se dice que la ventilación de estos alveolos está siendo desperdiciada. Arriba podemos observar una imagen de la normal, la que se dice cero y la ventilación del espacio muerto fisiológico. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.